Mi nombre es María Fernanda Ojeda Rúa y yo voy a hablar acerca de las vibraciones en los motores de combustión interna. Antes de explicar las causas distintas de las vibraciones en algunos motores, es de vital importancia definir el concepto de vibración. Esta que es un movimiento ondulatorio periódico. Quiere decir que dicho movimiento se repite con todas sus características después de un cierto intervalo de tiempo, al que se denomina periodo de la vibración. Se sabe que todo cuerpo o sistema que tiene masa y elasticidad es capaz de vibrar a una o más de las frecuencias naturales del mismo, y que ella se produce sin que existan estímulos externos aplicados a él. Las frecuencias naturales son parte de las propiedades del sistema dinámico y dependen de su distribución de masa y de su rigidez. Si dicho sistema recibe un estímulo, como una fuerza o trabajo exterior, del tipo oscilatorio, entonces se verá obligado a vibrar a la frecuencia de excitación. Por lo tanto, se dice que el sistema está bajo el efecto de una vibración forzada. Si la frecuencia de excitación coincide con alguna de las frecuencias naturales del sistema, la amplitud de la primera se sumará a la amplitud de la segunda, dando lugar a una amplitud mucho mayor. Cuando esto sucede, se dice que el sistema se encuentra en un estado de resonancia, dando lugar a oscilaciones elevadas en amplitud, las que pueden ser muy peligrosas para las condiciones estructurales o de vida útil de las máquinas. Tenemos las fuentes de vibraciones más comunes en los motores de combustión interna. Se dan por esfuerzos torsionales y de flexión a la salida del cigüeñal, fuerzas y momentos de inercia desbalanceados en el mecanismo biela-manivela y el carácter impulsivo de las fuerzas de los gases del cilindro. También tenemos las cargas de impacto en pares cinemáticos del mecanismo biela-manivela y otros mecanismos auxiliares. En las vibraciones torsionales se encuentran se da debido a la acción de las fuerzas y momentos producidos por la inercia de las masas aceleradas y el efecto de los gases de combustión de la mezcla, como se mostró en la diapositiva anterior. Pero ¿qué es una vibración torsional? Es el movimiento angular oscilatorio que causa esfuerzos de torsión en el cigüeñal y en otros elementos del motor. Los altos niveles de vibración torsional suelen ser destructivos. El cigüeñal de un motor de combustión interna y todas las piezas móviles conducidas por él abarcan un sistema elástico torsional. Tal sistema tiene varios modos de oscilación torsional libre. Cada modo es caracterizado por una frecuencia natural y un patrón de amplitudes relativas de las partes del sistema. Los componentes armónicos del torque motriz excitan la vibración del sistema en sus modos fundamentales. Si la frecuencia de cualquier componente armónico del esfuerzo de torsión de un solo cilindro es igual o cercano a la frecuencia de cualquier modo fundamental de la vibración, existe una condición de resonancia y el motor funciona a una velocidad crítica, dando por resultado fractura en el eje. Puede dar lugar al desgaste rápido de los cojinetes, de los engranajes y de otras piezas, y también pueden dar lugar a las vibraciones indeseadas en el motor. Aquellos elementos de las máquinas o de los motores de combustión interna que son sometidos a esfuerzos periódicos deben obtener unas altas frecuencias naturales de vibración, con el fin de que éstas se encuentren lo más distante posible de las frecuencias armónicas inferiores de la fuerza actuante. Generalmente, la estructura del motor tiene una frecuencia natural elevada
lo que elimina prácticamente las vibraciones. El cárter, por otra parte, debe ser diseñado para una elevada frecuencia natural en un plano perpendicular al eje de los cilindros, debido a la acción de las componentes horizontales de la presión del gas. Acá tenemos las vibraciones torsionales. Se dan por las fuerzas y momentos de inercia desbalanceados en el mecanismo de biela y manivela, y por el carácter impulsivo de las fuerzas de los gases del cilindro, como ya lo mencioné anteriormente. Las fuerzas y momentos de inercia desbalanceados en el mecanismo biela-manivela. La transformación del movimiento lineal alternativo en movimiento rotacional conlleva a la generación de un par inercial oscilatorio sobre el cigüeñal, causando aceleraciones angulares en su giro. Y el par motor imprime al cigüeñal no solo fuerzas armónicas con la misma frecuencia, sino con otras mucho mayores. Estas dos fuerzas son de carácter periódico y variables. Vale la pena resaltar que el cigüeñal es afectado por una combinación de estas. Sin embargo, como se tratan de vibraciones torsionales, se consideran las dos de forma independiente, puesto que estas tienen frecuencias naturales distintas. El par motor de inercia pasa por un ciclo completo durante una revolución de cigüeñal, mientras que el par motor de la presión del gas de un motor de 4 cilindros pasa por un ciclo cada 2 revoluciones. Tenemos también las cargas de impacto en pares cinemáticos del mecanismo biela-manivela. Estas cargas de impacto surgen en el mecanismo de distribución por la holgura térmica en el accionamiento de las válvulas, durante el movimiento de la aguja del inyector al chocar contra su asiento, entre camisa y pistón, y también en los pares del cigüeñal. Entre cilindro y pistón surgen cargas impulsivas durante el tiempo de expansión, como resultado del cambio en la dirección de la fuerza normal al cilindro, que ocurre entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior, o cuando la fuerza de inercia total de la masa alternativa se iguala a la fuerza de los gases. Tenemos que las vibraciones en los motores de combustión interna se dan en el sistema biela y manivela. Este sistema es complejo porque el motor en su funcionamiento transforma la energía calórica producto de la combustión de la mezcla en energía mecánica a través del sistema biela-manivela. Este sistema está compuesto por pistones, por una biela y por un cigüeñal. Lo que dificulta el funcionamiento debido a que los pistones tienen un movimiento rectilíneo alternativo, el cigüeñal tiene un movimiento circular que varía con la velocidad de rotación, y las bielas tienen un movimiento combinado. Se puede decir que las bielas tienen un porcentaje de movimiento rectilíneo alternativo entre el pistón y esta parte de la biela, y otro porcentaje, un movimiento circular que acompaña al cigüeñal. A su vez, el pistón tiene un recorrido limitado por el cilindro y además sufre aceleraciones y desaceleraciones en su desplazamiento desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa. En esos puntos extremos, la velocidad del pistón es cero y se puede decir que en su recorrido medio la velocidad es máxima. Estas variaciones de velocidades y aceleraciones extremas de las masas en movimiento hace que den lugar a la generación de vibraciones, que si no son adecuadamente controladas o eliminadas, pueden dar lugar a fallas permanentes en la máquina. Ahora acá tenemos los componentes más afectados por las vibraciones.
Estos componentes son los que forman el sistema biela-manivela. Tenemos la biela, el pistón y el cigüeñal. El cigüeñal. Este elemento sufre vibraciones debido a esfuerzos torsionales y de flexión. Las bielas. Esfuerzos de tracción y compresión durante el ciclo completo de funcionamiento. Y el pistón soporta esfuerzos de compresión y elevado gradiente de temperatura, además de grandes aceleraciones alternativas y periódicas, debido a las variaciones periódicas de la presión del gas o mezcla al producirse la combustión. Y los análisis de las causas. Tenemos que las causas de las vibraciones pueden ser dos, internas o externas. Son internas cuando se producen por alguna falla en la máquina misma. Puede ser debido a un mal diseño o a un desgaste pronunciado de un componente. O externas cuando la acción de los estímulos que proceden de las fuentes generadoras de vibraciones son permanentes o aisladas. Una fuente generadora de vibraciones puede ser una pieza deteriorada de alguna máquina, que puede estar desgastada o mal montada y que transmite vibración a los apoyos del cigüeñal. Asimismo, tenemos tenemos el control de las vibraciones mecánicas. El motor no debe transmitir vibraciones desagradables, por lo tanto debe cumplir con unos siguientes requisitos. El motor debe funcionar sin oscilaciones excesivas. Las fuerzas vibratorias transmitidas a la subestructura deben ser hasta tal punto que no causarán ninguna perturbación. La frecuencia natural de la subestructura se debe alejar suficientemente de la frecuencia de funcionamiento del motor. Para controlar estas perturbaciones, generalmente el mejor método y más económico es bloquear su progreso en la fuente. Esto se logra aislando la máquina por medio de un material que sea físicamente conveniente para el propósito y que siga las leyes matemáticas que gobiernan el control de la vibración. El ingeniero debe seleccionar el material más apropiado y luego aplicarlo de manera que también funcione lo más eficientemente posible como un amortiguador de vibración. Eso es todo, muchas gracias.